Buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a abordar la multiplicación de polinomios en una sola variable utilizando el método matricial. En su primera parte vamos a demostrar cómo expresar un polinomio en notación matricial. En la segunda parte vamos a ver cómo se realiza la multiplicación en forma tradicional utilizando el método de forma vertical. Posteriormente vamos a fundamentar, en una tercera parte, vamos a fundamentar el método matricial para multiplicar polinomios. Y finalmente vamos a retirar la variable x, considerando que el polinomio en una sola variable se comporta como si fuera un número entero, o en otras palabras, como si fuese un número en un sistema numérico posicional. Y finalmente en una cuarta etapa, voy a presentar el método matricial en forma numérica. Bien, entonces empecemos con la primera parte. La multiplicación de polinomios en forma matricial o utilizando el método matricial se basa en lo siguiente. Bien, entonces empecemos. Introducción al método. Sea el número natural 3247 en base 10. Aquí lo podemos analizar desde dos puntos de vista. El primero sería el valor absoluto. Bien, el valor absoluto de esta cifra es un 3. El valor absoluto de esta cifra es un 2. El valor absoluto de esta cifra es un 4. El valor absoluto de esta cifra es un 7. Bien, pero desde el punto de vista del valor absoluto. Pero si ahora lo analizamos desde el punto de vista del valor relativo, este dígito vale 300. Digo 3000. Por el lugar que ocupa, vale 3000. Este dígito, por el lugar que ocupa, vale 200. Este dígito, por el lugar que ocupa, vale 40. Este dígito, por el lugar que ocupa, vale 7. Pero obviamente en base 10. Si empezamos a analizar el número 3247, yo lo puedo descomponer como el número 3000, que sería esto, más el número 200, que sería esta parte, más el número 40, que sería esta parte, y más el 7. Bien, pero este número todavía lo puedo descomponer aún más. El número 3000 lo puedo descomponer como 3 por 1000, más el número 200 lo puedo descomponer como 2 por 100, el número 40 lo puedo descomponer como 4 por 10 y finalmente el 7 lo puedo descomponer como 7 por 1. ¿Por qué razón en esta forma? Me parece que esta forma nos las enseñaron desde la primaria. En este lugar tenemos las unidades. En el siguiente espacio tenemos las decenas. En el siguiente espacio tenemos las centenas. En el siguiente espacio tenemos las unidades de millar. Ahora bien, las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar las podemos expresar en base 10. Así es que el 1 lo puede expresar como 10 a la 0. El 10 lo puede expresar como 10 a la 1. El 100 lo puede expresar como 10 a la 2. El 1000 lo puede expresar como 10 a la 3. Bien, si sacamos las potencias y consideramos que la base es 10, eso simplemente lo voy a tomar como referencia. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Entonces, si el número 3247 lo quiero expresar en base 10, lo voy a poner en esta forma. Un 3, dejo un pequeño espacio, coloco el siguiente dígito que sería un 2, dejo un pequeño espacio, coloco el siguiente dígito que sería un 4, dejo el respectivo espacio y finalmente 7. Lo encierro entre corchetes y indico la base que estoy utilizando, en este caso particular 10. Bien, en este punto, si la base 10 la cambiamos por la base x, entonces tendríamos lo siguiente: de lugar de 10 a la 2, a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2 o 10 a la 3, voy a colocar x a la 0, x a la 1, x a la 2 y x a la 3. Aquí pongo el 7. Aquí pongo el 4 en el segundo lugar, en el tercer lugar coloco el 2, en el cuarto lugar coloco el 3. Bien, lo que tengo entre corchetes 3
espacio 2, espacio 4, espacio 7 en base x es la forma matricial de expresar este polinomio. Bien, con esto hemos demostrado lo siguiente, que podemos concluir de la siguiente forma. Un polinomio es un número que pertenece a un sistema numérico posicional de base x. ¿Por qué quiero que sea posicional? Porque finalmente quiero trabajar solamente con los coeficientes. Bien, multiplicación de polinomios utilizando el método matricial. Bien, el método matricial, al igual que el método tradicional, se basa en este principio, en la multiplicación de monomios. Tengo la multiplicación de dos polinomios, es un gran problema, así es que utilizando la propiedad distributiva voy a convertir este problema grande en varios problemas pequeños, utilizando esta propiedad de la multiplicación de monomios. Bien, entonces empecemos. En la multiplicación de monomios, tengo el primer monomio por el segundo monomio. El resultado es la multiplicación del primer coeficiente por el segundo coeficiente. La multiplicación de potencia se conserva la base y solamente se suman los exponentes. Así es que voy a multiplicar los coeficientes, coloco la variable y realizo la suma de los exponentes. Bien, entonces empecemos. 1x al cubo por 1x al cubo, simplemente sería 1 por 1 me da 1x, voy a conservar la variable que sería x, la suma de 3 más 3 me da 6, 1 por 3 me da 3, coloco mi variable y la suma de los exponentes que sería 3 más 2 sería 5, 1 por 4 es 4, coloco mi variable, la suma de los exponentes 1 más 3 me da 4, 1 por 2 me da 2, suma de exponentes sería 3 más 0 me da 3. Bien. Seguimos con el siguiente término, 2x al cuadrado por 1x al cubo, 2 por 1 me da 2. Conservo mi variable que sería x, la suma de exponentes sería 2 más 3 sería 5. 2 por 3 me da 6. Conservo mi variable, la suma de exponentes 2 más 2 me da 4. 2 por 4 me da 8. Conservo mi variable, 2 más 1, 3. Como exponente 3. 2 por 2, 4. Conservo mi variable, 2 más 0 me da 2. 3 por 1 me da 3. Conservo mi variable, suma de exponentes, 1 más 3 me da 4. 3 por 3 me da 9. Conservo mi variable y suma de exponentes, 1 más 2 me da 3. 3 por 4 me da 12. Conservo mi variable y sumamos exponentes, 1 más 1 me da 2. 3 por 2 me da 6. Conservo mi variable, suma de exponentes, 1 más 0 me da 1. 1 por 1 me da 1, suma de exponentes, conservo mi variable, suma de exponentes, 0 más 3 me da 3. 1 por 3 me da 3. Conservo mi variable, suma de exponentes, 0 más 2 me da 2. 1 por 4 me da 4. Conservo mi variable, suma de exponentes, 0 más 1 me da 1. 1 por 2 me da 2. Conservo mi variable, suma de exponentes, 0 más 0 me da 0. Bien, si observamos aquí los términos semejantes, ocurren en las diagonales. Por ejemplo, términos semejantes en x a la 6 están en esta diagonal. En x a la quinta potencia están en esta diagonal. Términos semejantes en x a la cuarta están en esta diagonal. Términos semejantes en x al cubo se encuentran en esta diagonal. Términos semejantes en x al cuadrado se encuentran en esta diagonal. Términos semejantes en x a la primera potencia se encuentran en esta diagonal. Y términos semejantes en x a la 0 se encuentran en la última diagonal. Realizando la suma, realizando la reducción o simplificando términos semejantes, tendríamos el siguiente resultado. En la primera diagonal tendríamos 1 por x a la 6. Para sumar términos semejantes solamente se suman los coeficientes. 3 más 2, 5, x a la quinta. Bien, tendríamos 4 más 6, 10 más 3, 13, 13, x a la cuarta. 2 más 8 me da 10 más 9, 19 más 1, 20. 20x al cubo.
En x al cuadrado sería 4 más 12, 16 más 3, 19x al cuadrado. 4x más 6x me daría 10x a la primera potencia y finalmente 2 por x a la 0 potencia. Ahora, la multiplicación de polinomios utilizando el método matricial. Este método lo pueden encontrar en varios videos de YouTube, lo pueden encontrar en libros, así es que lo explicamos rápidamente. Voy a multiplicar el polinomio x al cubo más 3x cuadrada más 4x más 2 y lo voy a multiplicar por el polinomio x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 1. Bien, debo de multiplicar este primer término del segundo polinomio por todos los términos del primer polinomio. Así es que x al cubo por x al cubo me da x a la sexta. X al cubo por 3x al cuadrado me da 3x a la quinta. X al cubo por 4x me da 4x cuarta. X al cubo por 2 me da 2x al cubo. Después multiplico el segundo término por todos los términos del primer polinomio. 2x por x al cubo me da 2x a la quinta. 2x al cuadrado por 3x al cuadrado me da 6x a la cuarta. 2x al cuadrado por 4x me da 8x al cubo. 2x cuadrada por 2 me da 4x al cuadrado. Bien, voy a multiplicar el tercer término del segundo polinomio por todos los términos del primer polinomio. 3x por x al cubo me da 3x cuarta. 3x por 3x al cuadrado me da 9x cúbica. 3x por 4x me da 12x cuadrada. 3x por 2 me da 6x. Y finalmente el último término del segundo polinomio por todos los términos del primer polinomio. 1 por x cúbica me da x cúbica. 1 por 3x cuadrada me da 3x cuadrada. 1 por 4x me da 4x. Y 1 por 2 me da 2. Bien, términos semejantes. Ya realizamos la multiplicación de todos los monomios. Ahora términos semejantes. Me parece que los términos semejantes están ordenados en forma vertical. Así es que el primer término semejante en x a la sexta pasa igual, sería x a la sexta. En x a la quinta tengo que sumar estos dos términos semejantes. Cuando sumamos términos semejantes simplemente sumamos los coeficientes. Por lo tanto tendría 3 más 2, daría 5x quinta. Bien, la suma de estos términos semejantes sería 4 más 6 me da 10 más 3 serían 13x cuarta. En esta parte tendría 2 más 8 me da 10 más 9 me da 19 más 1 me da 20x cúbica. En términos semejantes en x al cuadrado sería 4 más 12 me da 16 más 3 me da 19x cuadrada. 6x más 4x me daría 10x y finalmente 2. Bien, todos los cálculos se hicieron en base a esta propiedad de la multiplicación entre monomios. Ya tenemos resuelto este problema utilizando el método matricial, pero todavía no vemos las ventajas. Bien, vamos a aprovechar que estos polinomios pertenecen a una estructura algebraica en base x que es posicional, que significa que para hacer este cálculo, para obtener este resultado, no hay necesidad de poner las x. Así es que voy a eliminar las x para el siguiente procedimiento. Es el mismo método matricial para multiplicar polinomios, pero aprovechando el punto de que pertenece a un sistema numérico posicional. Bien, entonces en lugar de utilizar las variables, voy a utilizar solamente los coeficientes. Así es que voy a resolver el siguiente problema. Hallar el producto de los polinomios x al cubo más 3x al cuadrado más 4x más 2. Y lo voy a multiplicar por el polinomio x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 1. Bien, voy a colocar solamente los coeficientes del primer polinomio en esta parte de mi esquema. Bien, el coeficiente de x al cubo es 1. Coeficiente de x al cuadrado es 3. Coeficiente de 4x es un 4. Coeficiente del último término es un 2. Coeficiente del primer término es 1. Coeficiente del segundo término es un 2. Coeficiente del tercer término es un 3. Coeficiente del último término es un 1.
Realizo la multiplicación. 1 por 1 me da 1. 1 por 3 me da 3. 1 por 4 me da 4. 1 por 2 me da 2. 2 por 1 me da 2. 2 por 3 me da 6. 2 por 4 me da 8. 2 por 2 me da 4. 3 por 1 me da 3. 3 por 3 me da 9. 3 por 4 me da 12. 3 por 2 me da 6. 1 por 1 me da 1. 1 por 3 me da 3. 1 por 4 me da 4. 1 por 2 me da 2. Realizo la suma en forma diagonal. ¿Por qué razón? Porque lo demostré en el método anterior, en el procedimiento anterior. Y en primera diagonal es un 1. Siguiente diagonal, 3 más 2 me da 5. Siguiente diagonal, 4 más 6 me da 10, más 3 me da 13. Siguiente diagonal, 2 más 8 me da 10, más 9, 19, más 1, 20. Siguiente diagonal, 4 más 12, 16, más 3, 19. Siguiente diagonal, 6 más 4, 10. Última diagonal, 2. En base x, ¿qué significa? Que este lo debo de multiplicar por x a la 0, este número por x a la 1, este número por x a la 2, este número por x a la 3, este número por x a la 4, este número por x a la 5 y finalmente este número por x a la 6. Lo que acabo de mencionar lo tengo en la parte de abajo. Bien, este sería el resultado en forma polinomial. En la forma ordinaria, este sería el mismo resultado, pero en notación matricial.